y han anunciado que convocarán un diálogo amplio en la zona, que podría incluir a grupos que han recurrido a la violencia como la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM. Hoy, en el Café Diario, conversamos con alguien que estuvo en primera fila enfrentando ese problema. El abogado Andrés Cruz, hoy convencional constituyente del colectivo socialista, fue fiscal en la zona y logró, entre otras cosas, sentencias de cárcel para la cúpula de la CAM. Bueno, la verdad es que yo me desenvolví como fiscal adjunto dentro de un lapso de tiempo en distintas regiones, 10 años más o menos, y dentro de las funciones que me correspondió cumplir estuvo el hecho de desempeñarme como fiscal jefe en la Fiscalía Local de Coronel y como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Talcahuano, a veces, además de haber sido fiscal adjunto en Coyhaique. Estaba especializado en la investigación de delitos de tráfico de droga, lavado de activos y crimen organizado, y en esas circunstancias me correspondió intervenir en muchas investigaciones que estuvieron en este contexto dentro de la provincia, pero también algunas que tuviesen repercusiones nacionales. Se tomó la decisión de que yo me hiciera cargo de la investigación respecto del atentado que hubo en contra del fiscal Mario Origueta y de funcionarios policiales que estaban desempeñándose en el lugar como consecuencia de unas denuncias que habían habido por robos con intimidación, además de una seguidilla de incendios. Y cuando la caravana se dirigía al lugar, en un lugar muy específico y muy bien elegido, se procedió a atentar en contra de los mismos con uso de armamento de fuego, resultando lesionadas varias personas. Y como consecuencia de ello, para los efectos de lograr salvaguardar al fiscal Mario Origueta frente a las circunstancias de las que estaba siendo víctima y tomando en consideración que no resultaba recomendable que fiscales de Cañete llevaran a cabo esa investigación, se tomó la decisión de llevar un fiscal de otro lugar para llevar a cabo la pesquisa respectiva, que con el apoyo esencialmente de la Policía de Investigaciones y de funcionarios de Carabineros, se logró finalmente la identificación de los individuos que habían participado directamente en el acontecimiento con la utilización de pruebas esencialmente técnicas y también con individuos que reconocieron su participación en el ilícito más testigos presenciales de los acontecimientos. Bueno, esto es una querella desde el año 2018, por lo tanto es una querella por asociación ilícita, por terrorismo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que dado los últimos antecedentes, declaraciones de ellos mismos, ¿cierto? A través de distintos videos, nos parece que sería muy interesante que pudiesen aportar información en calidad, por supuesto, imputada como corresponde. Andrés, en el Ministerio Público ustedes apuntaron a que la CAM era una asociación ilícita, lo que posteriormente desecharon los tribunales. ¿Por qué llegaron a esa convicción? Primero porque hay una circunstancia técnica que nos permitió a nosotros concluir que existiendo un grupo organizado de individuos que tenían una jerarquía predeterminada, con una conducta desplegada a través del tiempo, es decir, un ánimo de pertenencia, con un objeto específico, cuál era el causar temor en un grupo de individuos de ser víctima de hechos punibles similares para el caso de no acceder a determinadas condiciones, daba pie a que consideráramos que estábamos frente a una asociación ilícita, y no de cualquier carácter, sino que una asociación ilícita de carácter terrorista, para lo cual invocamos la aplicación de la ley 18.314, que es la vigente hasta el día de hoy y que por lo tanto nosotros, en virtud del principio de legalidad, estábamos obligados a invocar para el evento de considerar que se estableciera la concurrencia de los elementos del tipo. Ahora, ¿por qué los tribunales, me adelanto tal vez a la pregunta que tú me vas a hacer, ¿por qué los tribunales no dan por establecida esta circunstancia? Porque en general, primero, circunstancias de hecho. Son muy exigentes los tribunales al momento de determinar la concurrencia o no de la asociación ilícita. Y no solamente en este tipo de delitos, sino que en muchos otros, ya que exigen la acreditación de elementos que para mí van inclusive más allá de la ley y que son consecuencia que para el caso de que den por configurada la asociación ilícita, las penas se elevan mucho. Y los tribunales tienden a ser cuidadosos en torno a resolver sobre la base de una proporcionalidad entre el hecho que resulta ser acreditado y finalmente la pena que se imponga. Puede ser que para ello, en ese momento específico, la circunstancia de por acreditada la configuración de una asociación ilícita podía dar pie a que la pena se desbordara y por ello se desechó el planteamiento, tomando en consideración que, de acuerdo a lo que se resolvió por parte del tribunal, no se habría logrado determinar la existencia de una permanencia en el tiempo ni una jerarquía por parte de los individuos que participaron en el hecho ilícito y que sería una conducta simplemente específica sin que estuviese asociado a otras. Ahora, con toda esa experiencia,
¿Cómo observas ya desde el retiro como fiscal, pero en una posición relevante en términos políticos, como es la de ser constituyente? ¿Cómo observas lo que ha estado sucediendo en la llamada macrozona sur estas últimas semanas, donde de hecho ha habido 4 asesinatos en los últimos días? Lo observo con desazón, con preocupación, con mucha pena, tomando en cuenta que yo antes de asumir como convencional constituyente representé a 72 personas que fueron víctimas de persecución, de la destrucción de sus hogares, de la expulsión por parte de un territorio específico. Lamento mucho la indolencia que ha habido desde el poder central y también la falta de la capacidad que ha existido por parte de ciertos sectores de izquierda de ponerse en el lugar de otros individuos, de otros seres humanos. Y de hecho muchos de ellos son mapuches también, o se identifican con la etnia mapuche, que han sufrido también delitos, persecución como consecuencia de determinadas opciones que han tomado, en un lugar en el que la ausencia de Estado ha favorecido la existencia de al menos 4 grupos, de grupos radicalizados o de organizaciones radicalizadas que han reivindicado la utilización de la violencia para los efectos de alcanzar sus objetivos. Esta indolencia, esta falta de empatía ha dado pie a que, a mi juicio, esto es una opinión personal, se estén violando los derechos humanos respecto de los seres humanos que pertenecen, son chilenos, que se desenvuelven en dicho territorio y que por no sentirse identificados o por no adherir a los planteamientos de estos grupos radicalizados han sido forzados a trasladarse. Es decir, han sido forzados a abandonar lo que consideran también les pertenece como territorio. Y eso es lamentable porque constituye, a nuestro juicio, también la configuración de un delito que es el de traslado forzoso, que se encuentra contemplado en la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad en nuestro país y que lamentablemente se ha invocado muy poco o que sencillamente no han sido tomados en consideración por parte de las autoridades que se desenvuelven en la región metropolitana y en particular en Santiago, porque no es un problema de este gobierno, es un problema que se viene arrastrando desde hace años y que nadie ha tenido la voluntad para poder solucionar, por cuanto no se ha querido luchar o enfrentar de manera más frontal a estos grupos armados, ni tampoco se ha tenido la voluntad de poder integrar adecuadamente a muchas personas que, viéndose identificados con el pueblo mapuche, han sido sistemáticamente también segregados de la sociedad, discriminados. Un terrorista nunca en ningún país, en cualquier nación de este mundo, va a dialogar. Necesitamos mano dura con la gente que hace estos atentados, que no piensa, ataca a una familia detrás, no son solo 2 personas afectadas. Ya no más muerte en esta región. Los derechos humanos no existen. Son las voces de las víctimas de la denominada macrozona sur. Háblanos, Andrés, de esas víctimas de la violencia, más allá de las víctimas directas y evidentes, las vidas humanas, familiares y de propiedad. ¿Quiénes son las otras víctimas? ¿Quiénes más pagan los costos de la violencia en toda esa zona? Las otras víctimas son absolutamente todos los que se desenvuelven en este territorio y que han pretendido sacar adelante ese lugar tratando de iniciar actividades económicas, tratando de explotar adecuadamente determinados productos que puedan obtenerse de esos lugares, prestar servicios. Y esto repercute en absolutamente toda la comunidad. Aquí no estamos hablando única y exclusivamente de aquellos que son considerados, entre 2 comillas gigantescas, los que vienen de afuera cuando toda su vida se han desenvuelto ahí, sino que también aquellas comunidades pacíficas que tratan de plantear sus problemáticas mediante el diálogo, mediante un diálogo también que las autoridades gubernamentales han sido muy reacias a poder realizar, y en eso también estamos al debe. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a sembrar su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Andrés, ¿cuál es tu evaluación del estado de excepción en la zona? Creo que finalmente el estado de excepción es una lamentable necesidad. Si ustedes me hubiesen preguntado con antelación, yo me oponía a la declaración del estado de excepción, por cuanto para lo único que servía era para profundizar el estigma que existe respecto de ese territorio, y aquí me refiero a la Araucanía y a la provincia de Arauco, en particular en la región del Biobío, pero que finalmente ha demostrado ser un elemento que puede servir como uno de los tantos instrumentos
para evitar de que se sigan desarrollando este tipo de delitos. Lamentablemente no ha impedido la configuración de hechos punibles. De hecho, le puedo dar como dato que no hace mucho la Corte Suprema acogió 3 recursos de protección que fueron entablados por parte de todas estas víctimas, por las 72 víctimas que me correspondió representar, obligando al Estado de Chile a adoptar medidas de protección, pero aún existiendo una sentencia por parte de la Corte Suprema, hay 3 personas que han sido víctimas nuevamente de la destrucción de sus viviendas a través de incendios y de la persecución porque se considera que no son personas que pertenezcan a la etnia mapuche. Y eso aparece como deleznable, aparece como una falta de empatía y una falta de responsabilidad por parte del gobierno de Chile, que se ha ido profundizando en lugar de evitar de que sigan cometiéndose estos delitos. Tanto es así que ya tenemos 4 personas muertas en un periodo muy corto de tiempo y lamentablemente nada obsta a que esto se siga reproduciendo en el futuro. Desde nuestra perspectiva, la iniciativa que ha encabezado el gobierno actual de militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado. La futura ministra del Interior, Andrés Isquia Siches, ha dicho que militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que lo ha incrementado. ¿Tú qué opinas de esa afirmación? Yo creo que es una postura que está demasiado prejuiciada y viene desde una persona con mucho respeto que creo que falta que tenga un conocimiento más profundo acerca de lo que está ocurriendo en el lugar. No es efectivo lo de la militarización absoluta. Basta con ir al territorio para constatar de que no está lleno o repleto de funcionarios militares ni policiales. Eso es una falsedad. Lamentablemente se han dado lugares en los que, atendida justamente la ausencia de Estado, se ha permitido o se ha dado lugar a la configuración de estos delitos. Si estuviese tan militarizado el territorio como algunos aducen desde un punto de vista o partiendo del desconocimiento, no tendríamos 4 muertos, no tendríamos el impedimento para desarrollar actividades de cualquier naturaleza, no tendríamos los predios invadidos como el día de hoy existen, no tendríamos 4 grupos radicalizados que se están peleando el control del territorio, no tendríamos grupos que están cobrando justamente peaje para que determinadas personas circulen por distintas partes del territorio. Yo creo que eso parte del desconocimiento y espero profundamente que este gobierno sea diferente a los anteriores y que sea un poco más empático respecto a una realidad trágica que se está viviendo en un lugar que es también tan Chile como lo es la región metropolitana. Si estos hechos hubiesen ocurrido en Providencia, Lo Barnechea o Ñuñoa, le aseguro que la reacción por parte de quienes se están desenvolviendo en el gobierno sería absoluta, total y completamente diferente. Y cuando la próxima ministra Siches dice que en la Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto, ¿a qué crees que se refiere? Yo creo que en eso no solamente hay sectores, sino que hay ciertas personas que lucran como consecuencia de la acción desplegada por parte de estos grupos. Aquí no existen ni buenos ni malos. En todas partes nos vamos a encontrar con determinadas personas que explotan forestalmente predios y que eventualmente se ven beneficiados con que sean grupos radicalizados los que exploten este terreno porque se ahorran la contratación de contratistas, emiten facturas falsas recuperando el IVA y otros que indudablemente pueden generar otro tipo de acciones delictuales con las cuales pueden obtener un lucro. Y es una realidad que está patente y respecto de la cual tampoco se ha desplegado seriamente investigaciones de carácter penal y también de carácter preventivo. Y ahí creo que también hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que también de civiles no mapuches, que pareciera que les beneficia este conflicto. Y ahí mi invitación es transversal a no caer en eso, a poder profundizar un acercamiento y obviamente poner lo mejor de lo nuestro para ir encontrando esas soluciones. Recordemos que la política criminal no es simplemente estar persiguiendo para aplicar penas. La política criminal tiene una perspectiva primaria, que es la satisfacción de derechos sociales, una perspectiva secundaria, que es facilitar justamente la persecución por parte de los organismos que correspondan y la aplicación de sentencias, y una terciaria, que implica un proceso de resocialización efectiva por parte de los seres humanos o ciudadanos que son condenados como consecuencia de estas sentencias. Y respecto de lo que yo acabo de manifestar, ha habido una tendencia en la política criminal de carácter secundaria, pero se olvida absolutamente la primaria. Hay muchos otros factores que hay que abordar de manera multifactorial para lograr finalmente abordar de manera adecuada el problema de la violencia y de las conductas terroristas, porque derechamente es eso, que están ocurriendo en la macrozona, como se denomina, y en Santiago o en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauca.
Al comienzo de la conversación, Andrés, tú mencionabas el problema que tiene la izquierda para abordar el problema de la violencia, para hacerse cargo de la violencia, para buscar una solución. Es algo que ha reconocido incluso el gobierno que va a asumir en marzo. Tú que perteneces a la izquierda, perteneces al colectivo socialista, ¿no? En la Convención Constituyente, ¿crees que el gobierno que se instala tiene una mejor posición para articular un diálogo justamente porque es de izquierda? Yo creo que tiene una mejor posición y existen más posibilidades ahora para articular un diálogo respecto de personas que tienen un grado de sensibilidad mayor y por eso yo por lo menos y a los que nosotros nos consideramos como moderados y conocemos la realidad que se vive acá, confiamos en que va a existir alguna apertura para poder abrir otras puertas que nos permitan solucionar este tremendo problema que actualmente aqueja a nuestro país, porque no es un problema simplemente de la región de la Araucanía y de la provincia de Arauco, es un problema de Chile y tiene que ser abordado desde esa perspectiva. En las últimas horas, el vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Juan Pichún, en conversación con La Tercera, apuntó a que están abiertos al diálogo, pero con una condición: que se tomen decisiones francas con respecto a lo que vienen planteando como movimiento mapuche autonomista. Si no se cumple este requisito, la idea de dialogar estaría cerrada. Ahora se ha instalado justamente como un punto clave en todo el tema del diálogo la posibilidad de incorporar a la CAM, a la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Qué posición tienes tú al respecto? Yo creo que todos aquellos grupos que han optado por la violencia, por destruir al otro, por asesinar a personas que puedan pensar distinto, por incendiar aquello que ellos estiman que no lo representan, han tomado una opción por la violencia y creo que la persecución que se tiene que dar respecto de los individuos que cometen hechos punibles están dados por otra herramienta y yo evaluaría detenidamente el darle un asiento dentro de una mesa de diálogo. En general, uno de los argumentos que se repiten una y otra vez desde que en 1997 comenzó el conflicto en la zona es que la acción policial, ¿cierto?, genera más violencia, ¿no? Y en este momento no solamente tenemos acción policial, sino que también militar. Y nuevamente aparece el argumento, ¿cierto?, que esto genera más violencia, que la violencia que vemos es una respuesta a la acción del Estado de Chile en la zona. ¿Crees tú, Andrés, que estamos en un círculo vicioso de la violencia en ese sentido? Yo creo que eso es un eslogan. Creo que cuando yo por lo menos me desenvolví haciendo pesquisas dentro del lugar por los hechos punibles que se habían cometido, yo tuve una M16 en mis manos, mucho antes de que esto fuese más popularmente conocido, porque no es algo que se viene arrastrando, son consecuencias ahora, es algo que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, pero recién, hace muy poco tiempo, que la prensa con ribetes nacionales ha tenido interés en el mismo. Cuando yo tuve una M16 en mis manos, pude constatar que aun cuando no existiese presencia militar y aun cuando no existiese presencia de funcionarios de carabineros de operaciones especiales en el lugar, los hechos punibles se verificaban de igual modo. Por lo tanto, puedo concluir que esa circunstancia no es real y que es necesario para los efectos de mantener un cierto grado, aunque mínimo, de protección en los seres humanos que se desenvuelven en dicho territorio, que haya presencia policial y, si es necesario, presencia militar. Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz. Seamos todos cuidadosos porque es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, no especulemos, no le subamos el volumen a polémicas, no busquemos cómo pisar palito. Finalmente, Andrés, tú ahora eres un convencional constituyente, participas del órgano que está redactando una propuesta de constitución donde además hay representantes de pueblos originarios, incluido del pueblo nación mapuche, y se ha dicho que esta posibilidad de encontrar un diálogo, de encontrar mayor solución al conflicto, encuentra una circunstancia virtuosa con la instalación de este nuevo gobierno que propone o que va a proponer una manera distinta de abordar el problema partiendo por este diálogo, pero también se le asigna un papel a lo que pueda lograr la convención, a las cosas quizás simbólicas y también prácticas que haga la convención por su parte. ¿Qué rol le asignas tú a la convención constituyente en la búsqueda de una solución al conflicto? Yo creo que puede contribuir, no va a ser la solución ni la panacea, pero creo que puede contribuir, como en este, en muchos otros problemas, a abrir las puertas
para lograr una solución efectiva. Creo que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la circunstancia también de poder tener la posibilidad de aplicar sus tradiciones para los efectos de poder resolver determinados conflictos, reconocer la multinacionalidad o la multiculturalidad, constituyen elementos que son indispensables para abrir los espacios de diálogo que sean necesarios para todos aquellos que quieran conversar y no imponer. Y creo que eso justamente es uno de los objetivos que se persiguen a través de la Convención Constitucional, es que todos estos conflictos sean abordados de manera institucional y no en la calle a piedras ni a palos. Andrés Cruz, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Un abrazo.